Vamos a ver los agonistas alfa como tratamiento de glaucoma. Y en el video anterior vimos que el glaucoma es un aumento de la presión intraocular y podemos tener glaucoma de ángulo cerrado o glaucoma de ángulo abierto. Glaucoma de ángulo abierto es cuando el paciente tiene mucha producción del humor acuoso. En cambio, el paciente que tiene glaucoma de ángulo cerrado es literal que tiene el ángulo del ojo pues cerrado. El ángulo del ojo es el ángulo que hay entre el iris y la esclera. Entonces, ese es el ángulo. Si tenemos un paciente que tiene glaucoma de ángulo cerrado, tiene obstrucción del flujo del humor acuoso. O sea, el humor acuoso no va a poder pasar por aquí porque va a estar obstruido. Esto es porque cuando el paciente tiene el ángulo disminuido es porque el cristalino está desplazado anteriormente obstruyendo el flujo de salida. Aquí, ese es el humor acuoso. Esto que está en café es el humor acuoso, como está pasando desde la cámara posterior hasta la cámara anterior, y de aquí drena el canal de Slem y de aquí a los vasos episclerales. Pero si tenemos glaucoma de ángulo cerrado, el cristalino está aquí más anterior, chocando o casi chocando con esto que es el iris. Entonces, glaucoma de ángulo cerrado es obstrucción del flujo. Los alfa agonistas lo que hacen en el ojo es disminuir la síntesis del humor acuoso. Ahora tenemos, digamos, un efecto que es directo y otro efecto que es indirecto. Los efectos directos va a ser a través de apraclonidina, y el otro es brimonidina. Estos son agonistas alfa 2 y lo que hacen es per se literal disminuir la síntesis del humor acuoso. El otro agonista alfa que vamos a dar es epinefrina, solo que esto tiene un efecto, digamos, indirecto, porque recordemos que lo que la epinefrina hace es vasoconstricción de las arterias. Entonces aquí estamos haciendo una vasoconstricción de las arterias que irrigan el ojo, y si tenemos menos sangre que llega al ojo, en este caso al cuerpo ciliar, que es esto morado, pues vamos a tener menos síntesis del humor acuoso porque tenemos menos metabolismo. Entonces los dos finalmente terminan disminuyendo la síntesis del humor acuoso, solo que uno de manera directa, que son estos, y otro de manera indirecta al hacer vasoconstricción. El paciente que le damos agonistas alfa para tratamiento de glaucoma, solo puede ser un paciente con glaucoma de ángulo abierto. Porque si es un paciente que tiene glaucoma de ángulo cerrado, nada más lo vamos a empeorar. Porque recordemos que los agonistas alfa en el ojo hacen midriasis, hacen dilatación de la pupila. Y al hacer dilatación de la pupila, vamos a empeorar la obstrucción. O sea, el cristalino va a chocar más con el iris. Entonces, si ya de por sí el cristalino estaba chocando con el iris, al hacer midriasis, pues más va a chocar el cristalino con el iris. Y entonces va a estar así. Vamos a tener más obstrucción del flujo de salida, porque van a estar más juntos el iris y el cristalino, y entonces no va a poder pasar el humor acuoso. Entonces, lo peor que puede pasar en un paciente, o lo más que puede pasar en un paciente que tiene glaucoma de ángulo cerrado y le damos un agonista alfa, es que lo empeoremos. Entonces, tratamiento con alfa agonistas para glaucoma solo es si es que el paciente viene con glaucoma de ángulo abierto, en donde la causa es por un aumento de la producción del humor acuoso. Efectos adversos de los agonistas alfa son: el paciente va a tener prurito ocular, el paciente puede tener una reacción alérgica ocular, el paciente puede tener visión borrosa, porque recordemos que necesitamos hacer lo que es acomodación cuando estamos viendo un punto fijo, digamos, a lo lejos, y al verlo de cerca estamos haciendo acomodación, que esto es cierta curvatura del cristalino. Y aquí en el cristalino también tenemos receptores alfa. Si damos agonistas alfa, vamos a mantener una posición fija al cristalino, y entonces no vamos a poder modificar la curvatura dependiendo de que si vemos un punto lejos o un punto cerca. No vamos a poder modificar la curvatura porque se va a quedar fijo. Entonces el paciente va a tener visión borrosa. Otro efecto adverso es que el paciente puede tener hiperemia, y la otra es que el paciente va a tener sensación de objeto extraño. Y si es que el paciente tiene glaucoma de ángulo cerrado o está predispuesto a tener glaucoma de ángulo cerrado, lo vamos a empeorar. Entonces, los agonistas alfa vamos a dar apraclonidina o brimonidina, que son agonistas alfa 2, que per se disminuyen la síntesis del humor acuoso. O podemos dar epinefrina, que de manera indirecta, a través de la vasoconstricción, disminuye la síntesis del humor acuoso.
solo se los vamos a dar a los pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Si es un paciente con glaucoma de ángulo cerrado, nada más lo vamos a empeorar, entonces está contraindicado en los pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Efecto adverso, aparte de que puede empeorar el glaucoma de un paciente con ángulo cerrado, va a ser prurito ocular, reacción alérgica ocular, visión borrosa, hiperemia o sensación de objeto extraño en el ojo. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.